Ay, sí, asustan, ¿verdad? Se asustan. Muy bien, ok, yo quiero conversar con ustedes algo bien interesante. Quiero confesarles algo en esta mañana. Ha sido una semana terrible para mí. Terrible, ha sido una cosa, y yo quiero que sepas que yo vivo tentaciones, vivo pruebas, vivo dificultades, y yo creo que usted también, ¿verdad? Ha sido una semana donde nuestra fe ha sido tambaleada. Personalmente lo digo. ¿Sabes? Una semana donde he pensado en decir, Señor, ¿por qué suceden las cosas que suceden? No sé si te ha pasado por la mente y has dicho, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? No sé si te ha pasado. Yo he estado esta semana increíblemente golpeado. Compartíamos un chico que le vimos crecer en la iglesia, desarrollamos en él liderazgo, influenciamos en él, y era un chico increíble. Fue asesinado por estas turbas y ¿sabes? Verlos unas horas antes con su hijo, su esposa y una bandera diciendo libertad, y unas 3 horas después nos dan la información y vimos su deceso. ¿Sabes? Son cosas en las cuales tú dices, ¿y dónde está Dios en todo esto? No sé si te ha pasado, yo he estado en eso. ¿Por qué si Dios es bueno, tantas cosas malas pasan? También, ¿sabes? Han pasado situaciones en este país que como sucedió en Ibarra, que tú dices, y bueno, ¿y dónde está el cerebro de este hombre? O sea, ¿qué tanta maldad hay en el mundo? No sé si te has preguntado en esa misma situación y dices, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Sabes? Respuestas a estas cosas no las obtuve en oración. Pero pensando mucho, ¿sabes? He querido diseñar algo sobre esto, porque quiero retarte en esta tarde, media mañana ya. Quiero retarte a pensar en algo que va por encima de cualquier cosa. Yo quiero retarte a hacer un reset. Un reset no es un lavado de cerebro, no. Cuando tú tienes un celular, tú tienes tu celular y algo le pasa que no está bien, ¿verdad? O le entra un virus, añades una aplicación que te hace dañar todas las cosas. ¿Qué es lo primero que piensas? Tirar el no, ¿verdad? No. Lo primero que tenemos que recordar es que tenemos que volver al inicio de las cosas, y las cosas se van a arreglar. Una película muy famosa últimamente de uno de mis grandes actores, no sé si lo recuerdan, es sobre una gran torre, un tipo rascacielos, creo que se llama Rascacielos la película. Y este hombre era un ingeniero en seguridad, y me acuerdo que al principio de la película le dice a la esposa, la mejor forma para arreglar las situaciones en la forma tecnológica siempre va a ser resetear. Y al final de la historia se salva el mundo y el edificio y todo, porque la esposa reseteó todo el sistema de seguridad y ¡pum! Vivieron felices para siempre. ¿Sabes? Y eso es una verdad actualmente. Eso es cierto. Cuando tú caminas en la vida, información viene, situaciones vienen, historias que te trauman, que te golpean, vienen, y empieza tu cerebro a añadir información, que llega un momento en el que tú dices, ¿qué pasa? Ya va. Algo no está bien, algo estoy haciendo mal yo. Y ¿sabes? Empezamos a pensar, ¿por qué pasan las cosas que me pasan? Bueno, vengo a decirte, hay una forma. Debes resetearte. Necesitas tener un nuevo comienzo, un nuevo punto de partida, ir al inicio y caminar otra vez. Hace tiempo yo estaba practicando atletismo. Y me acuerdo que una de las cosas que el entrenador me decía para saltar las vallas es que el secreto de saltar vallas siempre va a ser la repetición, siempre. Y yo me acuerdo que las primeras semanas yo tenía las canillas moradas, literalmente moradas, porque cuando tú quieres saltar una valla, ¡pum!, golpeabas con y ¡wow! Y él siempre me decía, desde el comienzo, nunca me olvidaré de este entrenador. Y él decía,
Y sabes, esa palabra me chocaba. Uy, ya voy por la mitad, ¿por qué otra vez el comienzo? Desde el comienzo. Desde el comienzo. Y así pasó las semanas. Y sabes, al momento en la cual yo empecé a correr con fuerza para saltar las vallas, me di cuenta que a empezar desde el comienzo siempre te va a traer un refrescar de lo que puedes hacer si vas al comienzo. Si vas al comienzo. Y quiero hablarte sobre esto, quiero hablarte sobre un reset en nuestra fe ahora. Porque estas preguntas son claves. Y sabes, tenemos algunos marcos de pensamientos y vamos a hablar sobre esto. Pero lo primero que quiero que entendamos es que nuestra fe debe tener un comienzo correcto. Si yo te digo a ti, ¿por qué crees en Jesús? ¿Por qué crees en Dios? ¿Sabes? Tu respuesta puede ser, bueno, es que mi mamá me dijo, o bueno, no sé, desde pequeño voy a la iglesia, o si yo te preguntara a ti, realmente, ¿por qué crees en Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Sabes? Nuestra fe también debe tener un reset. Debemos quitar algunos paradigmas, pensamientos, algunas filosofías que han entrado y nos hacen dudar literalmente. Así que hay unos marcos de referencias que yo creo que tú y yo nos podemos sentir identificados. Cuando éramos pequeños, ¿qué nos enseñaban en la iglesia a nuestros padres? Que Dios es todo, y lo cantábamos, ¿verdad? ¿Qué canción es Dios? ¿Hay una canción que de Dios es bueno? Hay muchas, pero bueno es Dios, siempre es fiel. Ok. Y sabes, y vamos a nuestro tiempo de niños y nos dicen las maestras, Dios es... O hay pastores que dicen, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Y sabes, y eso está allí, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero cuando tú ves el mundo y ves tanta maldad, gente muriendo de hambre, niños con problemas, gente matando a embarazadas, situaciones políticas, matándose unos, y tú dices, ¿y dónde está Dios, el Dios bueno? La segunda cosa es que Dios castiga y... ¿No nos dicen esto? Cuando tú ves, y algunos maestros nos ponen historias de la Biblia y vemos que siempre el campeón es el bueno, que siempre David gana al gigante, que siempre Sansón mataba a otros, que siempre, ¿sí? ¿Sabes? Y entonces tenemos esta referencia, este marco de referencia es que Dios castiga al malo y recompensa al bueno. Pero entonces cuando tú ves gente que es lo peor de sí, y lo ves prosperando en la vida, tú dices, ¿y dónde está la justicia de Dios? Otro marco de referencias es ese. Dios contesta nuestras oraciones. Y nos dicen desde pequeños, Dios escucha tu oración, Dios escucha tu oración. ¿Y sabes? Cuando venimos y estamos orando, y le decimos, Señor, por favor, haz algo en esto. Y lo decimos en iglesia y lo hacemos una y otra vez una y otra vez y pareciera que Dios no nos escucha. Es donde tu fe entonces empieza a tambalearse. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué estoy pasando esto que estoy pasando? Es que Dios no me contesta, es que Dios no es bueno, es que Dios nos castiga el mal y recompensa el bueno. ¿Sabes? Nuestra fe empieza... Y es por eso que hay tantas religiones, es por eso que hay tantas tendencias. Nuestra fe infantil no se defiende muy bien ante el rigor y la presión de la vida adulta. Tú me dirás, pastor, es que eso de que Dios es bueno, pero mira, yo hice todo lo posible en mi relación de matrimonio y esta mujer o este hombre, mira lo que hizo, así que Dios no es bueno. Y yo estuve orando todos los días incesantemente en esto y mira lo que pasó, Dios no escuchó mi oración. Me dirás, pastor, que Dios siempre escucha, pero estoy orando por que se sane esta persona, mi madre o mi padre, y murió. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Nuestra fe infantil es difícil que se mantenga a flote cuando vienen las presiones de la vida. Cuando vienen y te botan del trabajo y tú dices, ¿y dónde está la justicia de Dios? Yo estaba haciendo las cosas bien. ¿Qué pasó? Yo estaba orando. ¿Por qué? Porque nuestra fe infantil no resiste estos rigores de la vida.
Y sabes, otra cosa que me llama la atención son estas expresiones que a veces queremos introducir y hay como un choque en nosotros. Si yo vengo y te digo, sabes, la Biblia dice que tú dices, la Biblia dice, el Corán también dice algo más, Google dice otra cosa más. Y empezamos a hablar sobre pensadores, filosofías. Otra gente también dice. Y la Biblia, y nosotros decimos, sí, es que la Biblia dice, pero hay gente que para ellos la Biblia no es trascendente. Recuerda, la Biblia simplemente es un compendio de libros. Es una pequeña biblioteca de autores que escribieron cosas y fueron añadidas. A eso le llamamos Biblia nosotros. Pero, ¿será que en la antigüedad los primeros cristianos tenían una Biblia de referencia? ¿Será que en este tiempo yo puedo hablar con alguien, con un filósofo y decirle, sabes, la Biblia dice? ¿Cuántos argumentos sacarán sobre que la Biblia no es lo correcto o la verdad? Hay muchos. Así que este otro marco de referencia, la Biblia dice, no es un punto de partida adecuado para muchos adultos. Tú no puedes acercarte y decirte, sabes, mire, la Biblia dice que Jesús resucitó. Ay, ¿qué es la Biblia? ¿Quién me da mis garantías que la Biblia es correcto? ¿No te has puesto a pensar sobre eso? Así que no es un punto adecuado para arrancar. La pregunta es, ¿cuál entonces fue el punto de partida de los primeros cristianos? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo ellos hicieron que su fe creciera? ¿Cómo fue que se ganaron a miles y a miles predicando? ¿Cómo pasó eso? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Cómo empezamos con eso? Y yo quiero hablarte entonces, y quiero darte una historia. Quiero contarte una historia que sucedió en la vida real con personas reales e históricamente fuera de la Biblia hay pruebas sobre esto. Y sabes, me encantó estudiar sobre esto porque me recordó aquellos viejos tiempos de historia y cuando mi papá se sentaba a hablar conmigo largas horas y yo me quedaba dormido, seguro me hubiese pasado como aquel hombre con Pablo que se cayó de la ventana y creo que lo hice fuera en sueño. Pero sabes, el punto de partida de muchos cristianos no fue la Biblia. El punto de partida de muchos cristianos no fue asistir a una iglesia. El punto de partida de muchos cristianos no fue lo que usted y yo hemos vivido de repente. El punto de partida de los cristianos fue algo trascendental. Y quiero mostrártelo, quiero que vayamos a la historia, quiero que vayamos a este relato de un hombre llamado Pablo. Ustedes le han escuchado. Y ¿saben? Hay un momento, hay un quiebra en la historia interesante en función de las filosofías, en función de los pensamientos, en función de lo que es el punto de partida, del recept, del comienzo real. Y quiero que vayamos a esta historia. Y eso está en Hechos, capítulo 17. Pero antes de ir, quiero mostrarte algunas cosas como estas. No sé si las ves allí muy bien. No sé si Brian estuvo por esos lugares. ¿No estuviste por ahí, líder? ¿Estuviste allí? Esto es perdón. Esto es Atenas. Estoy profetizando, hermano. Vas a Atenas a plantar iglesias. En el nombre del Señor. Ok, muy bien. Ahí hay un monolito. A la parte superior derecha hay un monolito que es una extensión de piedra. Y no sé si ven, hay un cuadro negro. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Si no, puedo prestarle las lentes. Yo no veo muy bien, pero... Muy bien, esto que está aquí se llama el areópago. De hecho, hay varios areópagos. Y usted dirá, ¿qué es el areópago? ¿Qué cosa es esa? Bueno, ese fue el momento en que Pablo fue a Atenas y discutió con un grupo de filósofos y les habló de la fe. Y sabes, quiero decirte que esto sucedió, esto existió. Y ese cuadro, rectángulo negro, ¿sabes qué es eso? Eso fue el discurso que Pablo hizo en el areópago. Esto quiere decir, y esto fue en Atenas, esto es en Grecia, esto es en un país que no es cristiano, ¿ok? Más de no sé cuántas miles de religiones, miles de filosofías. Aquí fue donde se fundó las filosofías griegas más fuertes que hasta la actualidad influencian al mundo. Pero mira lo trascendental. No te estoy hablando de la Biblia, dice, no te estoy hablando de que alguien me contó. Quiero que sepas que en la actualidad existe y alguien puso, y no fue un cristiano,
este recuadro sobre lo que Pablo comentó en ese entonces. ¿Qué te parece? No te estoy diciendo lo que la Biblia dice. No quiero convencerte con ese marco teórico sobre la Biblia dice, es que me fue revelado. No, porque para ti no es revelación. Y cuando hables con alguien, yo quiero que esto te lo lleves en tu corazón. Porque te estoy diciendo, vamos a arrancar en esta serie, vamos a hacer un reset en nuestra mente y vamos a poner fundamentos de una fe infantil, vamos a ponerlo a una fe madura. Usted y yo vamos a crecer en esta serie. Y quiero decirte, no es casualidad. Yo le decía a mi esposa y comentaba creo que con Brian, esta serie me ha ayudado a entender y a madurar en función de la voluntad de Dios. Porque cuando tú pasas de una fe infantil a una fe madura, tú no dudas de la voluntad de Dios. Tú disfrutas la voluntad de Dios. Así que esto sucedió. Puedes ir a Atenas ahora y tomarte un selfie con este cuadro que está allí en griego. Y está escrito lo que voy a hablarte en esta mañana. ¿Sí? Si quieres, ven conmigo. Si no, es que está la Biblia. En Hechos capítulo 17 está toda esta explosión de energía y de fuerza. Y yo sé que te va a gustar lo que vamos a hablar hoy. Yo estoy seguro que te va a gustar. Hechos capítulo 17, verso 16. Te voy a meter en contexto. Pablo salió a Atenas. Fue un viaje un poco largo, pero él sabía hacia dónde se dirigía. Y en este tiempo, Pablo estaba recién empezando lo que es hacer misiones. Pero él entendió algo. ¿Sabes? Pablo era un filósofo. Era un gran pensador también de la época. Era de influencia terrible. Era uno de los mejores que podía defender la fe. Y lo hizo antes de conocer a Cristo y lo hizo después de conocer a Cristo. Fue un gran defensor. Así que era un gran orador. Este es un hombre que hacía los discursos de una manera magnífica y especial. Así que vamos a leer, verso 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena. Entonces estamos viendo a Pablo metidos en este monolito, en este sitio de piedras, y en este lugar habían muchos dioses, muchos altares. Y dice la Biblia que le dolió en el alma. ¿Sabes? Yo me puse a preguntarme, ¿por qué será que a Pablo le dolió el ver esta situación? El ver a las personas adorando a otros dioses. ¿Por qué será? ¿Por qué tú crees? Aprendí en estos días esta expresión. Y ¿sabes? Lo que a ti no te ha transformado jamás te va a doler. Lo que a ti nunca te ha tocado y ha profundizado en tu ser jamás te va a doler. Serás indolente en función de esto. Nunca podrás dar algo en la cual no te haya transformado. ¿Por qué se nos hace difícil muchas veces compartir del Evangelio? La realidad es, entonces, no te ha transformado a ti primero, porque no puedes ser insensible a algo que tú sabes que tiene poder. Pablo había experimentado el poder de Cristo y él decía, me duele ver esto. ¡Wow! Yo quiero que te metas en la historia de Pablo. Él estaba siendo golpeado allí simplemente al ver personas que no conocían a Jesús, que tenían un deseo de él. Así que yo me hice esta pregunta: ¿me está doliendo ver a otras personas no conocer de Cristo? ¿Estoy siendo insensibles al compartir a otras personas que necesitan? ¿O estoy metido tanto en mi problema, estoy metido tanto en mi dificultad que me estoy olvidando de cuál es el centro de lo que Dios está haciendo en mí? Vamos a seguir. Seguimos. Hechos 17 dice, algunos filósofos. ¿Y qué filósofos son estos? Epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Mira la expresión que está usando. ¿Sabes? Pablo se está metiendo en medio de un grupo de personas que había un grupo que lo estaba viendo como va a meternos aquí gato por liebres, está loco, nos va a lavar el cerebro, este es un charlatán.
Pero otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. ¿Sabes? Te estoy hablando de Grecia, te estoy hablando de un centro donde había un grupo de personas pensando. De estas dos corrientes que estaban allí en ese momento, los epicúreos son de las personas que decían que primero era el deseo, y el deseo podía cubrir el dolor, la pena. Entonces ellos se enfocaban mucho en el deseo y en la satisfacción personal. Y ¿sabes? Estaba metido Pablo en esta locura, con esta gente pensante. Y yo quiero decirte, ¿qué pasaría si tú te metieras en un grupo de filósofos diciendo, ¿sabes? La Biblia dice, hermano, yo creo que más de uno saldría llorando allí, ¿no? Con la cola entre las piernas, como dicen. Se estaba metiendo con personas que con una simple pregunta podrían destruir todo su pensamiento. Se estaba metiendo en la candela. Estaba metiéndose con gente que estaba generando filosofías fuertes. No era cualquier cosa. Pero ahí estaba Pablo con los estoicos y entablaron una conversación. Y él empezó a hablar sobre lo que él pensaba, lo que él había experimentado. Pero ¿sabes? Me encanta esto, porque la Biblia sigue diciendo, decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas. Ya Pablo de una vez entró con la predicación y con un mensaje contundente de Jesús y la resurrección, ¿sabes? Y Pablo era de las personas que dije, mira, yo conocí a ese hombre, yo conocí al hermano de ese muchacho. Yo conocí al hermano. Yo no solamente conocí al hermano de Jesús, sino que también conocí la gente que vio a Jesús morir y resucitar. Yo los vi. Yo estuve con ellos. Yo me senté a comer con ellos. Yo los toqué, así que yo sé de qué te estoy hablando. No solamente eso, también decía, yo vi a Jesús con estos ojos. Yo lo vi. Y sabes, y también echó su historia, o pudo haber contado su historia. Así que Pablo era un hombre que sabía con quién se estaba codeando en aquel entonces, pero iba con una herramienta muy fundamental. Él decía, no me lo contaron, yo lo vi, yo lo viví, yo fui parte de eso. Así que Pablo estaba anunciando a Jesús y su resurrección, que era el centro de lo que él estaba enseñando. Entonces se lo llevaron a una reunión del Areópago. Ahí está. ¿Lo ves? Seguimos. Y entonces Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Dijo, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo le anuncio. Y sabes, ese altar existe hasta la actualidad. Tú puedes ir al lugar y mirar este altar, al Dios desconocido. Así que Pablo fue muy inteligente. Él observó, él miró y vio que había algo que todavía no había certeza. Y sabes, quiero decirte algo. Un elemento, un común denominador de todas las religiones, ¿sabes lo que es? ¿Sabes lo que nos une a todas las religiones del mundo? Se llama incertidumbre. Todas las religiones del mundo tienen una incertidumbre. ¿Cómo? ¿O es que por tu cabeza no ha pasado? ¿Y si me muero, será que no hay cielo? ¿Y si todo esto es mentira? ¿Y si esto de Jesús es algo que inventó mi abuela para asustarme? ¿No has pensado? ¿Sabes? Todas las religiones del mundo tienen una incertidumbre. Los que dicen que van a entrar a no sé cuánto al cielo, ¿será que es verdad? ¿Será que seré parte de los 144,000? ¿Será que sí? ¿Será que no? Así que Pablo entendía y miró esto. Y sabes, aquí se refleja. Hasta los grandes filósofos tenían una incertidumbre. Decían, por si acaso, yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, porque no tengo manera. ¿Sabes?
Todas las religiones del mundo nos unimos en este punto, pero Pablo rompió con esto. Él rompió literalmente con esto. Entonces al observar dijo, yo sé que ustedes tienen un deseo. Mire, Pablo fue contundente. Pablo él soltaba y jalaba, porque fue fuerte con estos hombres. Él sabía que estaba hablando con personas muy influyentes de aquel entonces. Así que Pablo empezó a hablar sobre ese Dios. Y dice en Hechos, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos construidos por hombres. Mira cómo empieza Pablo a meterse en este problema. Y él le dice, ¿sabes? A este que tú tienes allí, a este que tú quieres meter en este altar, él no cabe en este altar. Porque él hizo el cielo, él hizo la tierra y se metió con este pensamiento y empezó a romper y a querer resetear su pensamiento. Empecemos desde el inicio, le dijo. El que hizo los cielos y la tierra, ese que no cabe aquí, ese al que ustedes están buscando, yo lo traigo. Pablo fue tremendo. No vive en templos construidos. Eso fue una cachetada, ¿sabes? Para los griegos, porque los griegos en aquel entonces construían grandes templos para albergar a sus dioses, construían grandes altares, y Pablo les dijo en sus caras, él no vive aquí. ¡Wow! Yo estuviese temblando, ya mirando hacia abajo, porque vieron que es como un risco. Yo me imagino que algunos querían tirarle por allí, por ese despeñadero, pero Pablo siguió su discurso. Dice, deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él se mete en su filosofía. Él empieza a romper un pensamiento y le dijo, ¿sabes? Todo lo que tú tienes no es por lo que tú sabes y has podido alcanzar. Es porque hay un Dios que te lo dio. Él empieza a romper el esquema sobre... mi conocimiento puede llevarme a un nivel más alto. Él dice, no. Todo lo que tienes, todo es porque Él te lo dio. El aliento, tus pensamientos, todo. Y no se deja servir por manos humanas. Es decir, todo tu esfuerzo que tú quieras hacer para alcanzarle por tus fuerzas, no va a poder. Ahí la cosa se puso tensa, hermano. Quiero que sepas que está hablando y está rompiendo un paradigma en sus mentes. Está diciendo lo que ustedes han pensado hasta ahora. Hermano, ustedes están pelados. Eso no es. ¡Wow! Pero Pablo sigue diciendo, de un solo hombre hizo todas las naciones. ¿Sabes de qué se refiere entonces este hombre? Él está metiendo entonces la idea de Jesús. Todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Sigue diciendo, esto lo hizo para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. Mira lo que le está diciendo esta gente. Yo sé que tú estás buscando algo bueno. Yo sé que tú tienes un deseo, pero todavía no lo estás viendo claro. Estás solamente tocando a tientas allí, como cuando estás despierto a las 3 de la mañana y quieres buscar el celular para que se apague. ¿Le ha pasado? No, solo yo. Y estás buscando a tientas. ¿Sabes? Los atenienses estaban buscando, pero estaban buscando. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él le lanzó unas florecitas ahí a los atenienses. Ahí bajó. Él no está lejos de ninguno de nosotros. Él está cerca de ustedes, le está diciendo. Ustedes, aunque están errados, van bien. Están buscando. ¡Qué bien! Que tienen un deseo de. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y quiero que entiendas esta expresión de Pablo. Esta es fuerte. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Aquí está hablando sobre la absoluta voluntad de Dios en nuestras vidas. No voy a entrar mucho en eso. Como algunos de sus propios poetas, y esto me encantó, yo no entendía.
han dicho, de él somos descendientes. Y sabes, cuando tú te pones a investigar, dos grandes poetas de aquel entonces dijeron esa expresión literalmente, de él somos descendientes. Así que Pablo introdujo de su propio contexto dos pensadores, dos poetas interesantes, y le dijo, ¿sabes? Esa gente que está pensando también, que están aquí seguro, dijeron, de él somos descendientes. ¿Estás viendo lo hermoso del discurso de Pablo? Él fue muy sabio, él fue muy inteligente. De él somos descendientes. Y seguimos. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata y piedra. Sigue Pablo tratando de convencer el pensamiento de estos hombres. No se trata de un altar que tú puedas crear. No se trata de tu esfuerzo, de tus fuerzas. No es lo que tú diseñes. En la antigüedad, Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas. Pero ahora, Él manda que todo el mundo en otras partes se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Mire, le está diciendo ignorante. A estos filósofos les dijo, no saben lo que están pensando. Estaba casi a punto de lanzarle el meollo del asunto. Estaba a punto de lanzarle la bomba atómica. Estaba ya casi. Pero él estaba tratando de que la gente pensara y viera. ¿Sabes? No se trata de lo que tú puedes alcanzar en tu pensamiento. Te invitamos a la segunda parte de Reset.